innovadores y originales como tú. Nuestros talentos siempre están listos para ti. I99 98.9 en tu dial. ¡Qué buena radio! I99. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Aquí empieza Contrapunto Liberal, junto a Natalia Arias y José Lo Andrade, quienes analizarán los desafíos y oportunidades que definen nuestro presente y futuro. Acompáñanos en este viaje de análisis y discusión. Bienvenidos. Buenas tardes, estimados amigos. Estamos en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, aquí como todos los martes a las 4 de la tarde. El día de hoy vamos a hablar del panorama electoral del Ecuador. Estamos a puertas de una nueva elección en la que nos jugamos para variar el futuro del país. Siempre nos sucede, no importa si es cada 4 años o cada menos tiempo, nos estamos jugando siempre el destino del país, y por eso precisamente hay que reflexionar muy seriamente acerca de lo que se viene, y para ello contamos esta tarde con Henry Cucalón, ex candidato a la presidencia, una persona que ha hecho opinión durante muchísimos años y quien tiene un criterio que yo creo es importante a la hora de esta reflexión. Adicional, preguntarte de entrada, Henry, ¿Ecuador tiene futuro? ¿Cómo estás, José? Buenas tardes, un gusto como siempre estar aquí en casa. I99, saludo a todos los seguidores y oyentes. El Ecuador tiene futuro, por supuesto. Y el Ecuador es muchísimo más que estas situaciones que cada cierto tiempo nos vemos abocados casi al vacío, al borde del abismo. Así que sí hay futuro, hay ideas, y justamente las elecciones, que es un ejercicio democrático, es la oportunidad no solamente de no retroceder, sino justamente avanzar. Y voy a aprovechar para decir algo. Pese a que ha habido ausencia mucho de debate y de ideas y que ha sido el anti sobre el anti, claro, el candidato presidente Noboa ha señalado, espero que sea algo conceptual, no una ocurrencia, el llamado a una constituyente. Y cuando tú llamas a una constituyente que debe ser aprobada por el pueblo, no es ser para cambiar un artículo que no te gusta, es para poner una visión la oportunidad de país. Es la oportunidad. Exactamente. Yo lo veo así. Yo no lo veo como una carta bajo la manga. Claro. No. Yo lo veo como la oportunidad de poner, debatir, confrontar, democráticamente hablando, una visión de país. Y puede ser la oportunidad de modelo de desarrollo económico, un modelo orgánico también nuevo de Estado, porque el Montecristi ha fracasado a por todas Dios. Luces, una nueva institucionalidad, y ¿por qué no? Yo señalé eso, así que si desde ese punto de vista él lo ve desde el punto de vista electoral, yo lo veo como una oportunidad para el país. Bueno, en efecto, la verdad yo comparto la idea de que Ecuador tiene futuro y ese futuro lo podemos construir juntos, ¿no? Pero la verdad es que a la puerta de estas elecciones que se vienen hay un espacio en el que ese futuro es claro, me parece, pero claro hacia el abismo. Y aquí cuando me refiero a ese claro hacia el abismo, me refiero a esos representantes del socialismo del siglo XXI al cual no tengo reparo en decir, no son de mi agrado, ¿ya? Y no se trata de objetividad o de no objetividad, sencillamente el socialismo a donde quiera que se ha aplicado no ha funcionado, ha traído pobreza, ha traído atraso, y para muestra un botón lo que le ha pasado a los venezolanos. Ya está con nosotros Natalia Arias. Natalie, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joselo, y amigos que nos escuchan. Bienvenido, Henry, en esta tarde. Pues el tema que nos convoca el día de hoy creo que es de interés de la totalidad de los ecuatorianos, seguir hablando con respecto a este ejercicio democrático que tenemos enfrente este domingo, y además, por supuesto, pues entender cuáles son esos siguientes pasos de cara a la reactivación económica, de cara a la recuperación del Estado de Derecho, de cara también, por supuesto, a las herramientas que tenemos o no a mano para enfrentar la situación de inseguridad desde hace mucho tiempo, pues bastante desbordada. Y ahora que les escuchaba hablar de la Constitución o la posibilidad de una reforma constitucional, y muy a propósito de lo que está sucediendo en este momento con la Fiscalía, ¿no? Hoy tenemos una situación ahí bastante
compleja que puede convertirse en la continuidad de una serie de casos que en este momento han llegado al menos a la función judicial, versus el escenario en el que pues ya no solo no tengan continuidad los que existen, sino que tampoco puedan aumentar o seguirse detectando que sean borrados del mapa. Situación. Podría perfectamente suceder. Esto es de los temas más graves y creo que con una elección tan cerca tal vez podemos perder un poco de esa perspectiva que compromete nuestro futuro. Bueno, yo quisiera abordar esta entrevista a Henry de la siguiente manera. Primero hablemos del panorama electoral. La verdad, ¿cómo estás viendo los movimientos que se dan en estos días? ¿Qué percibes que va a suceder este fin de semana? ¿Qué crees que está sucediendo allá afuera? Una campaña de muy pocas propuestas. La verdad. Muy pocas propuestas. Hoy día hay un excelente editorial del diario Expreso al respecto, lo cual me apena mucho, y el primer gran cambio que necesitamos es de la cultura y de la clase política, sin duda alguna. Y en esa línea hay dos grandes temas. El presidente, que así como tiene sus ventajas, como el manejo del aparataje estatal, solo en las últimas semanas ha creado algunos bonos. No sé si se han fijado. Sí. La suma de esos bonos son 600 millones. Yo le denomino eso per se protección social. Siempre para mí será positivo si eso no sea una carga adicional al tema del erario público. Si se hace con eficiencia, con ahorro, eliminando subsidios, bienvenido sea. Es necesario en ciertas instancias. Por eso es que a veces me río cuando hablan de modelos económicos y terminan aplicando todo lo contrario a lo que supuestamente dijeron en la campaña. Eso por un lado, pero al mismo tiempo tiene el desgaste propio de gobernar, y en eso el tema de la seguridad es bastante grave. Las cifras indican que el mes de enero ha sido el más violento de la historia reciente, y yo le digo ¿por qué? También porque con errores y con aciertos el gobierno también los ha enfrentado, y esa acción produce una reacción. Yo prefiero eso y estabilizar, tener una política de Estado que trascienda a los gobiernos con continuidad, que momentáneamente tener una paz mafiosa. En eso no creo, ¿ya? Del otro lado, por más intentos que haga la candidata, que como persona, como mujer, merece mi respeto en lo individual, es muy difícil que pueda mostrar algún tipo de desapego a lo que representa el correísmo. Claro. Corriente política que está claramente vinculada a la impunidad. Esa es su razón de ser, ese es su plan de gobierno, y que hasta ahora no ha hecho un mea culpa en absoluto de lo que fue su ejercicio de gobierno, y que básicamente, y para ponerlo en la línea de este programa, no es propiamente respetuoso del Estado liberal democrático como lo entendemos, el Estado de Derecho, unos principios de economía donde sea la empresa privada el motor del desarrollo económico, y un Estado, en mi criterio, fuerte, que se dedica a la seguridad y a lo social, sino que ellos consideran que el Estado es el todo. Ellos tienen un modelo totalitario en lo político y totalitario inclusive en el desarrollo económico. ¿Cómo es que le llama el expresidente prófugo? El capitalismo administrado. Uy, chica, lo que pasa es que ya no quiere decir socialismo del siglo XXI, pero cuando habla del capitalismo administrado está hablando de China, y en realidad... Exactamente. La peor forma de capitalismo, que es el capitalismo de Estado, que es el capitalismo totalitario. En realidad yo diría que ni eso, porque en China lo que hay es comunismo en su política. Y en lo que se refiere a lo económico, la verdad es que están bastante abiertos. Mira Hong Kong, mira Shenzhen, son economías totalmente integradas al mundo, y precisamente por eso su éxito. Pero bueno, eso es lo que está pasando en la electoral. Al final nos estamos jugando el juego. Esas son las dos vertientes que hay. Porque... Pero independientemente de lo que pase el día domingo, el Ecuador tiene algunos desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos? No importa quién llegue. No importa. La seguridad primero. Ese es fundamental. Nos estamos enfrentando no a índices elevados de delincuencia, a crimen organizado, narcotráfico con prácticas terroristas. Y vinculados a la política. Y como señala justamente las actuaciones de la Fiscalía que conllevaron a las sentencias de metástasis y de purga, por poner un ejemplo, hay vinculaciones con la política. Esa es una de las diferencias que nosotros tenemos, por ejemplo, con El Salvador. Que ahí la clase política no es la que está infiltrado con el narcotráfico haciéndole la contra al presidente de la República, guste o no guste el señor Bukele, por citar un ejemplo. Así que ese para mí es el más importante. Dos, tenemos un tema relacionado con la corrupción. La corrupción está haciendo metástasis también aquí en el Ecuador. Corrupción tanto en el ámbito público como en el ámbito privado también. Y ojalá
que eso no siga siendo solapado también por una parte del establecimiento, no solamente de cierta corrupta, no mayoritaria clase política, sino por el mismo establecimiento, porque eso facilita el tema del lavado de dinero, entre otras cosas. Tercero, el tema del modelo económico, el tema de la economía, y peor ahora con todo lo que se viene, una situación en general compleja a nivel mundial que puede tener repercusiones a nivel ecuatoriano. Para mí es fundamental porque tiene que ver con el tema del empleo. Y bueno, por último... Pero ahí es donde yo más grises veo precisamente en el presidente Noboa. No veo claridad económica en él. O sea, yo no lo he escuchado decir. Tal vez mientras me equivoqué. no hay claridad... Este es el norte. Mientras no hay claridad o parece difuso, los otros son la oscuridad en pleno. No, sí, es el abismo, una cosa horrible. Claro. Sí, el candidato presidente tiene sus días. ¿Sí se acuerdan que hace unas semanas habló unos aranceles a México? Y ahí terminó el tema. Señores, con la economía así no se juega. La economía es certezas, es certidumbres, es una seguridad jurídica, hay muchos intangibles de por medio. Nunca me voy a olvidar que cuando habló de los aranceles en México, el ministro de Industria creo que se enteró por la televisión, porque nunca habló. Normalmente eso viene, y ustedes tienen experiencia pública, viene con informes precedentes hasta llegar a Carondelet, viene con informes habilitantes, no hay nada. Señores, yo no manejo las cosas así, la veo muy distinto. Claro, tenemos eso y tenemos como contraparte una sarta de psicópatas que no tuvieron ningún reparo en decir poco más cuando fue lo de la Embajada de México, que no importaba que hubiera una guerra de otro país aquí, con tal de satisfacer sus apetitos políticos. Y el prófugo estaba buscando que nos sancionen por todos inclusive lados. sanciones también. Imagínate que nos encontramos. Tenemos una persona que nos gusta o no, por más que queramos separarlo de la candidata presidencial, es el que manda, el que da órdenes. Un señor que cada vez que un gobierno, y le sucedió al presidente Moreno, le sucedió al presidente Lazo y al presidente Noboa, cada vez que hay una inversión extranjera importante, tiene que haber una inversión en lo que él llama sectores estratégicos, pone un tuit diciendo, señores, vamos a anular el contrato y lo vamos a meter presos. Pero ¿qué ambiente de confianza puede existir? Esperen a que regresemos para deshacer aquello. ¿Qué inversión puede existir extranjera con ese tipo de condicionamientos, ¿no? Sí. ¿Qué certezas podemos nosotros ubicar en un discurso de odio bastante frontal en este sentido? No lo ha utilizado ahora recientemente, pero en la campaña previa usó la palabra venganza. Venganza, porque eso es exactamente lo que buscaba, la anulación de sus sentencias, básicamente pues una agenda completa de impunidad, y su representante está en este momento en la papeleta y nos enfrentaremos a ella el día domingo, en tanto ciudadanos, es lo que quiero decir. Pero hay varios puntos más en este caso, Henry. Además de la economía, además de la seguridad y por supuesto los temas que tienen que ver en este caso con el modelo propiamente, hay otros temas que Ecuador está dejando tal vez un poco de lado, ¿no? Y regresando al punto de la constituyente, y esto es un punto de los que preocupa, ¿no? Con o sin... independientemente de los resultados del domingo, Ecuador tiene esta agenda que estábamos refiriendo, pero también existe la posibilidad de que en cualquiera de los dos casos estemos en escenario de constituyente. Entonces ahí hay que tener esa claridad. Si se nos presenta la oportunidad de cambiar la constitución del 2008, la de Montecristi, que tanto perjuicio ha causado, ¿cuáles son esos grandes temas que deberían ser incluidos ahí? Traduciendo un poco estos puntos que has mencionado. Sí, y lo dije también cuando fui candidato presidencial. Yo creo, por ejemplo, el tema del régimen económico. La Constitución de Montecristi es absolutamente estatista, no es muy dable ni amigable hacia el sector privado. Y te lo dice una persona que ha estado en el sector público y que crea un Estado fuerte, pero no un Estado invasivo, no un Estado que compita con la empresa privada, que coarte las iniciativas individuales y la libertad individual de emprendimiento y de asociación. Ese para mí es el tópico más importante. Yo quisiera, en un nuevo marco constitucional, en un nuevo cambio, quitar todo el sector de estratégico que tiene en varios sectores de la economía. Considero que eso es muy de atrasapueblo. No conviene. Perdón un segundo, pero es definición de ganadores y perdedores desde la Constitución, pues eso es tremendo ahí. Exactamente, así que ahí estoy poniendo ejemplos en materia básicamente económica, lo que creo que hay que cambiar, desmontar, cambiar, reformar. Consejos de Participación Ciudadana. Ahora vamos a la duda, parte política, Chao. Que está en el régimen orgánico que hablamos al principio de la entrevista. Sin duda alguna el Consejo de Participación es un engendro que no tiene razón de ser, tiene una falla de diseño original.
Eso debe ser que fue eliminado. Totalmente intencional. No, ahí, más que de falla de diseño. No, políticamente perfecto para ellos y después claro. para los que quisieron copiar el modelo. Constitucionalmente, para quienes seguimos estas corrientes, no tiene lógica alguna. Es el único país que tiene. Ni Venezuela lo tiene. No, claro. En este caso, pues, nuevamente una interrupción en ese sentido. El modelo, en este caso de democracia liberal, no admite un quinto poder. Por supuesto. Ya, entonces, ni un cuarto, van los tres tradicionales. Sin duda alguna, ya, pero digamos que en la práctica el CNE no ejerce el daño que sí, en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y que está haciendo más daño al país el TCE. Pero ahí sí tienen contraparte. Las organizaciones políticas bien estructuradas sí pueden hacer un peso al Consejo Nacional Electoral. Pero esa es otra discusión. Sigamos hablando del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Y se genera esta preocupación porque en el modelo de democracia liberal, quien asume esa función es el legislativo. Hoy por hoy podría esto generar mucho ruido para los ecuatorianos que han visto desgastarse por acciones y omisiones de los mismos representantes del legislativo la confianza que deberían tener en un sistema pues con sus pesos y contrapesos. Y no falta el entusiasta que en este caso proponga que haya un nuevo y mejorado equivalente al Consejo de Participación Ciudadana que no respete lo que dice el modelo original, que efectivamente pues tiene solo 3 poderes, ¿ya? Entonces, frente a esa situación, Henry, ¿qué hacer? Porque efectivamente esto debería estar en la Asamblea y podría haber un poco de rechazo, o tal vez todavía espacio para seguir discutiendo desde la ciudadanía esta propuesta. Coincido en el análisis, tomando en cuenta que el Consejo debe desaparecer, no hay discusión alguna. En todas partes del mundo, el diseño original tiene que ver con el legislativo. ¿Que hay pésimos miembros del legislativo? Sí, pero con esa teoría entonces eliminemos la presidencia porque ha habido malos presidentes. Así que esto viene con un tema también de concientización. Lo que sí creo, y habiendo estado en el sector público, en la política desde 1998, hay que mejorar el proceso, inclusive en el legislativo. Antes tú enviabas una terna de procurador, superintendente y contralor y estaba ahí. Y si en 30 días no elegías, pasaba el primero en la terna. Sí creo que hay que incorporar mecanismos de audiencia pública, mecanismos de impugnación, entre otros, como por ejemplo sucede en Estados Unidos. Ustedes han visto las audiencias de confirmación de los secretarios de Estado o de los que van a ser miembros de la Corte Suprema. Les preguntan de todo, peor que examen oral. ¿Por parte de quiénes? Los representantes del pueblo. ¿Quiénes son los representantes del pueblo? Son los legisladores, son los senadores, son los congresistas. Entonces, mejorando el sistema así, y lo vamos a hacer más transparente, porque ¿cuál es el problema con el Consejo de Participación? Supuestamente eran dirigentes ciudadanos cuando todos sabemos desde un principio que todos eran militantes del grupo gobernante en su momento, Alianza País. Entonces, eran secuaces, operadores que actuaban con mano ajena, disfrazándose de dirigentes ciudadanos. Solapados. Entonces, es mejor hacer un tema de frente y claro, si el nivel de cultura política mejora, tanto en el Ejecutivo como el Legislativo, tendremos buenos representantes, como de hecho sí lo hemos tenido, y también de los otros casos, porque la Constitución, ni la ecuatoriana, la nueva, ni cualquier mundo puede prever que si tú tienes un truán de presidente de la República y tienes un conjunto de sátrapas en el Legislativo, vayan a nominar pues a la conjunción de los dos. Pero eso ya no es culpa del diseño jurídico, eso es culpa de las personas, por así decirlo. Pero yo te voy a hacer una pregunta diferente que va del tema de la constituyente. Y en caso de haber asamblea constituyente, ¿entras a la asamblea constituyente? ¿O lo intentas por lo menos? Lo que sí considero viable y necesario es que cuidado nos hacemos para atrás, ¿no? Dejémoslo solamente en estas dos grandes tendencias, porque no son partidos ninguno de los dos, ¿no? Estamos claros que ni ADN ni el correísmo son partidos. Entonces, y veamos todo pasar. Y todas estas ideas que hemos conversado, que profesamos, que practicamos, ¿las vamos a dejar en manos de quién? En efecto, yo sí creo que yo no creo que Novoa representa a toda la orilla, me queda claro, y hay espacio para que otras voces pues se hagan escuchar. Y hay espacio. Lo que hay es un tema complejo del electorado, porque ya se pasó ahora, y no solamente en mi caso. Conozco de memoria, sí, pero es que si no votamos por A, gana el señor. Entonces, eso es casi una licencia para matar, por así decir. Sí. Cuidado, ahora nos ponen a unos candidatos asambleístas constituyentes de medio pelo,
pero vienen con la misma cantaleta de que Claro. si no votas por la lista que pone Juan, termina ganando Pedro, y así no vamos a hacer país nunca, sí, ¿no? En efecto. Por Y si además, acaso, ¿no? tampoco encuentro, lamentablemente, representantes en esa orilla que tengan esa trayectoria. Con un conocimiento, tema adicional, reputación, no sé. ya pese a que he escuchado temas de una constituyente expresa, eso no existe. Hay un fallo de la Corte Constitucional donde se indica claramente que no tiene facultades homónimas, no puede hacer mandatos constituyentes, no puede designar autoridades, y que el Congreso o Asamblea continúa, por si acaso, al mismo tiempo. Ya quiero ver al país que necesita certidumbre para la economía con un Congreso y con una Asamblea al mismo tiempo. Wow. Yo sí he leído los fallos de la Corte, y más si les costó poner candidatos para la Asamblea, bastantes de medio pelo, pero tengo que respetar porque el pueblo ecuatoriano votó por ellos, y no es decir que la democracia solo funciona cuando uno gana, uno también cuando pierde tiene que aceptar los resultados. Ya voy a ver de dónde van a sacar pues a los candidatos asambleístas constituyentes, que va a ser por un periodo determinado, no por los 4 años que está la Asamblea. Adelanto esto porque he escuchado mucho este tema de hacerle un express poco más al vuelo, así como que te baja de la buceta, y no es así, por si acaso, ¿no? Yo sí tomo las cosas en serio. El futuro de los ecuatorianos merece seriedad también. Henry, yo recuerdo que durante esta campaña presidencial se hablaba de que es el Ejecutivo quien determina, en cierto modo, el método que da lugar a la forma en que se escoge. Si a es esos por, según el artículo a esos 444, constituyentes. si es el presidente que tiene facultad de convocar, él tiene que poner lo que se denomina un estatuto de cómo va a ser el proyecto. Y ese distinta, estatuto tiene que ser avalado por la Corte por la Constitucional, claro, de cuál es el mecanismo, cuántos asambleístas van a tener, si es provinciales, nacionales, etcétera. Si fuera por la ciudadanía, que es con el 12% de firmas del padrón, los mismos convocantes a la Corte le propondrían también cuál es el estatuto. Depende de quién convoca. En este caso estamos hablando que sería el presidente elegido. En el caso del correísmo, no sé si se han fijado, también hablaban de constituyentes, pero no por las razones de cambio, limitadas en mi caso, creo yo, por el presidente, y para mí más amplia, sino solo porque ellos quieren, ellos no es que están en contra de lo que hicieron en el 2008. Ellos lo único que quieren es resetear la Constitución, como dicen los abogados, mandarla a foja cero. ¿Saben por qué, no? Ajá. Porque para que pueda participar de nuevo ese sujeto. Con esa teoría yo podría ser candidato, no necesariamente ser elegido, nuevamente asambleísta, que hoy yo no puedo, porque ya fui 2 veces. Por eso es la que quieren. Y ahorita está en un aprieto porque sectores de cierta izquierda, representados en Pachacutic, uno de los puntos que le ha puesto es no a la constituyente. Le dicen no a los cambios, mientras al mismo tiempo dicen que no hay que explotar el petróleo y la minería. No entiendo, yo estoy a favor de eso, porque con esos recursos vas a atender a los más pobres. Pero ¿saben por qué lo hacen? ¿No? Para garantizar lo que ellos creen que son sus canonjías en la Constitución actual. Para que vean cómo hay estos choques entre visiones de cambio, y ojo, hay temas autonómicos que podamos conversar en esa nueva Constitución, con gente que no quiere que se toque. Entonces el correísmo en el fondo tiene un aprieto entre el compromiso electoral y el compromiso que tiene de resetear la Constitución, porque no es un tema de fondo. Ahora, ¿no? Con los antecedentes de las elecciones anteriores, que la verdad es que dieron casi miti los resultados, ¿tú crees que el país está preparado para una asamblea constituyente? Te digo una cosa, antes de ese resultado, yo era muy partidario de decir, vamos a una constituyente, hay una posibilidad, pero pareciera que si se reprisa lo que vimos, no hay mucho espacio para cambio. Coincido de que la elección anterior fue algo inédito, desde que tenemos la figura del balotaje, en que una segunda vuelta se convirtió en primera. Y hubo esta polarización o hiperpolarización de entrada. Hubo voto utilitario cruzado, porque no creas porque el 44% que votó era correísta. También hubo un sector de la población que votó sin ser correísta por la candidata del correísmo, solo para que no gane supuestamente el candidato Novoa en primera vuelta. Así que hubo voto utilitario cruzado, señores. Así lo dicen las estadísticas, no lo digo yo. Entonces, sí, si se repite eso, votemos así no me gusta, vamos a tener esas dos expresiones, que no son visiones, en una constituyente. ¿Por qué estamos hablando de constituyente a todo esto? Entre otras cosas porque el candidato presidente, que tiene muchas posibilidades de ganar, él lo puso de nuevo sobre el tapete. Y yo jamás le rehuyo ningún tipo de debate. Para mí es el margen ideal. Ahora bien, tomando en cuenta que no puede ser express, ¿ya? Señores, no sé si el mundo económico del país está consciente de lo que es un proceso constituyente, ¿no?
proceso constituyente que tiene varias elecciones. Y ustedes saben que cuando hay muchas elecciones, cuando hay elecciones, los sistemas económicos, ¿ves? Sí. Todo está pausado. Se detienen, hay mucha especulación. Son varias elecciones que no se la puede saltar ninguno de los dos candidatos finalistas ni el candidato a presidente. Son algunas, ¿ah? Inclusive conlleva un referéndum de lo aprobado. Y debe conllevar a una nueva elección de nuevo orden, porque si vamos a cambiar el sistema de elección de autoridades, de congresos, periodos presidenciales, lo que fuera, tienes que ir a una nueva elección. Y a diferencia de lo que pasó cuando llegó Correa, el país del año enero del 2007 no es el de ahora. En enero del 2007 estamos en el mejor momento de la dolarización. Tenemos fondos petroleros, los famosos fonditos, que era el FEIREP. El país crecía en positivo anualmente. Y la crisis de seguridad y narcotráfico no estaba como ahorita. Ojo que hay otras coyunturas que no son exactamente las mismas. La crisis del país al año 2007 era fundamentalmente una crisis política, no económica y de seguridad. Había estabilidad. Hoy hay una crisis de seguridad económica y política. Henry, aprovechemos unos últimos minutos en ese sentido porque tú has topado algunos temas. No son 3 votaciones fijo para una constituyente, la que da permiso para hacerla, la que escoge a quienes van a hacerla y finalmente la que la aprueba, ¿ya? El referéndum. Y una cuarta que podría, en este caso, la volverse consecuencia necesaria, del régimen de transición. efectivamente, para el recambio de los formatos que en ese momento adopte el país. Pero asumamos un escenario en este caso en el que efectivamente pues esto se entiende, ¿no? Son 2 años, además de 4 elecciones, lo que podría costarle al país esta situación, y supongamos que recogen un poco ese escenario, ¿no? Y supongamos también que gana el actual presidente su primera reelección. En este caso en particular, esa situación de cara a la Asamblea es bastante sensible, ¿no? Una situación en la que pues podría no haber juicios o votos suficientes para juicios políticos a ministros, tampoco escenario demasiado probable en este caso para una eventual destitución, pero eso no deja realmente en este caso una sensación como de estabilidad por la propia composición que tiene en este instante, ¿no? Entonces tus criterios con respecto a lo que podría pasar sin constituyente y de ganar nuevamente el presidente Noboa la presidencia naturalmente, pero ya de cara a la Asamblea, ¿no? Este escenario legislativo. Un proceso constituyente va a tener agitación política, sin duda, y eso es normal. A mí me preocupa porque nosotros somos una sociedad que no debatimos, ¿eh? Ese para mí es el tema de fondo, así que yo no le tengo miedo al debate, a la confrontación de ideas. Lo que yo no quiero es la hiperpolarización que se vive hoy, básicamente por denostar en lo personal. Y por tratar de evitar los desafueros de otros, yo cometo más desafueros. Eso es lo que yo no quiero, esa odiosidad. Pero que tiene que haber contraste, que tiene que haber debate, eso es necesario para el país, para sacarlos del metro cuadrado. Pero si no hay constituyente, pese a que el presidente gane y no convoque, la situación en el legislativo tiene cierta complejidad. Yo te voy a ser muy sincero. No querían todos los analistas, todos los politólogos, gobernabilidad, todos decía. No querían que lleguen 2 fuerzas políticas a la Asamblea. Ahí están. Ahí está. Ahora no les gusta. No les gusta porque encima quieren que ganen los que hablan como uno, se visten como uno y son vecinos de uno también, pues, ¿no? Ya, eso no existe. ¿Ya? Nos gusta o no, ahí están esas 2 fuerzas. Eso es democrático y se lo dice una persona que perdió. Ya, yo sí sé respetar. Ya, yo no ando inventándome fraudes en la esquina. Entonces, eso no significa que no haya control político. Va a ser más difícil destituir a un ministro, pero no significa que no haya control político. Fíjense cómo en Estados Unidos permanentemente se los llama a las audiencias, a los secretarios de Estado, les dicen hasta qué van a morir, para que corrijan sus actuaciones. Eso no significa que no haya oposición, cuidado, pero ahí está. No quisieron una reforma política para decir que la elección de los asambleístas sea en segunda vuelta para inducir que sean por los 2 candidatos. Pues ya pasó. Ya pasó. Ya. Bueno, pues este diálogo tiene que continuar. Esto ha sido Contrapunto Liberal, y de ir a una asamblea constituyente como pareciera sucede, pues vamos a tener que ir tocando esos temas que son necesarios incluir en esa constitución del futuro en caso de llegar a darse
Bueno, pues esto fue Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Muchísimas gracias, Henry, gracias a por ustedes. haber estado esta tarde con nosotros, Natalie, y con ustedes. Chao, 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 chao. Hacemos un corte y